Jóvenes, vamos a ver a través de este video cómo se aplica el método gráfico para el cálculo de la capacidad de un tanque de regulación. Vimos en un video anterior cómo se calculaba la capacidad de un tanque a través del método del coeficiente de regulación. Este método gráfico es algo muy similar, y también haciendo un poco la comparación con un método hidrológico, pues esta metodología gráfica se basa en el método de la curva masa. Aquí, a diferencia del método de coeficiente de regulación, los datos se tienen en metros cúbicos y la idea es trazar una gráfica de tiempo en el eje de las abscisas contra los acumulados de demandas y aportaciones en el eje de las ordenadas. Se traza una tangente en la inflexión máxima y otra en la inflexión mínima, y la suma de las distancias verticales entre las tangentes y la curva de aportaciones acumuladas será la capacidad del tanque. De alguna manera, este método gráfico pues también tiene una base a través de un cálculo que vamos a desarrollar con este ejemplo. Vamos a calcular la capacidad del tanque de regulación para los siguientes datos. Este es el mismo ejemplo que acabamos de ver para el caso del coeficiente de regulación, solo que aquí vean cómo tenemos los datos en porcentaje, y aquí son los datos correspondientes en litros por segundo, los datos correspondientes a las demandas a lo largo de todo un día, son datos por hora. Lo primero que se debe de hacer es calcular en una columna todas las demandas en metros cúbicos por cada hora. Basta nada más con multiplicar por 3600, que son la cantidad de segundos en una hora, y dividir entre 1000, que es el factor de conversión de litros a metros cúbicos. Así obtenemos la columna de demandas en justamente las unidades que nos interesan. Después se hace una columna de demanda acumulada, donde vamos a ir sumando dato por dato hasta llegar a esta cantidad. Después vamos a tener nuestro régimen de aportaciones. Aquí este régimen de aportaciones es un régimen que se lleva a cabo durante las 24 horas del día. Lo tenemos en litros por segundo. Este es el equivalente al 100% para cada hora en el problema de coeficiente de regulación. También se debe de transformar de litros por segundo a metros cúbicos por cada hora, resultando estos datos que son constantes, y se debe de tener una columna ya también de aportaciones acumuladas en metros cúbicos hasta llegar a esta cantidad. Nótese que la cantidad acumulada en demanda y la cantidad acumulada en aportación al tanque corresponden a lo mismo. Si graficamos las columnas de demanda acumulada y aportación acumulada, se van a generar estas gráficas. La recta es la gráfica de aportaciones, dado que es una recta porque se están haciendo aportaciones constantes cada hora, y esta sería la curva correspondiente a la demanda. Obsérvese que aquí estas son las tangentes a la curva de demandas que se mencionaron en el procedimiento, y esta es la distancia que está marcada entre la curva de aportaciones y la curva de demandas en el punto máximo inferior a la curva de aportaciones. En el punto máximo superior a la curva de aportaciones se ubica este dato, que es el 204.48, y aquí también estamos localizando una distancia vertical entre la curva de aportaciones y la curva de demandas. La suma de esta cantidad y de esta cantidad nos va a dar la capacidad del tanque. Si lo hacemos a través de un cálculo, basta nada más con adherir una columna donde vamos a calcular las diferencias entre aportación y demanda en acumulados, y localizamos el máximo positivo y el máximo negativo.
Estos se suman en valor absoluto y finalmente se obtiene la capacidad del tanque. Este en realidad es un método muy sencillo que también, desde luego, al igual que el método del coeficiente de regulación, requiere de datos de demanda y requiere de que nosotros estemos fijando cuáles son las aportaciones y las horas durante el día en las cuales se va a realizar. Lo mismo se puede hacer para aportaciones en diferentes regímenes. En el ejemplo del coeficiente de regulación lo hicimos para regímenes de 20, 18, 12 y 8 horas. Eso sería todo en relación al método gráfico, jóvenes.